A reading from the letter of St. Lectura Paul. de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, we Hermanos, know that all creation sabemos que is hasta groaning hoy la in labor creación and entera está even until now. gimiendo, toda ella con And dolores not de only parto. that, but Y no we solo eso, ourselves también who nosotros have que the first poseemos fruits of las the Spirit, primicias del we Espíritu, also groan gemimos within en ourselves nuestro interior as we wait aguardando la for hora de ser hijos de the Dios, redemption of la our bodies. redención de nuestro cuerpo. For in hope we were saved, Porque en esperanza fuimos but now salvados. hope that sees Y for una itself is esperanza not que se hope. ve ya no es For who esperanza. hopes for what ¿Cómo one seguirá sees? esperando uno aquello que But if ve? we hope for Cuando what we do not esperamos lo see, que no vemos, we wait esperamos con with endurance. perseverancia. In the same way, Así también the el Spirit Espíritu viene en ayuda de helps us nuestra in our debilidad, weakness. porque For nosotros we no do not sabemos know how to pedir pray as lo we que nos ought, conviene, but the pero el Spirit Espíritu Himself mismo intercede por intercedes with nosotros con inexpressible gemidos groanings. inefables. And the one who El searches que hearts escudriña los knows what corazones is the intention sabe of the cuál Spirit, es el deseo del because Espíritu, He y intercedes que for the su holy ones intercesión por los according to santos God's will. es según Dios. Verbum Domini. Your words, Lord, are spirit and life. Señor, tienes palabras de vida eterna. Señor, tienes palabras de The vida law of the eterna. Lord is perfect, La ley del Señor es refreshing the perfecta y soul. es The descanso del decree of the alma. Lord is El trustworthy, precepto del Señor es giving fiel wisdom to the e simple. instruye al ignorante. Señor, tienes palabras de vida eterna. The precepts of the Lord Los are mandatos right, del Señor son rejoicing the rectos y heart. alegran el The corazón. command of the Lord La is norma clear, del Señor es enlightening límpida the y eye. da luz a los ojos. Señor, tienes palabras de vida eterna. The fear of the Lord is pure, enduring La forever. voluntad del Señor es The pura y precepts realmente of the Lord estable. are Los true, mandamientos del Señor son altogether just. verdaderos y eternamente justos. Señor, tienes palabras de vida They eterna. are more precious than Más gold, precioso que el than a oro, heap of más purest que el gold, oro fino, sweeter also más than silver, dulces que la miel or honey from the de comb. un panal que destila. Señor, tienes palabras de vida eterna. Permanezcan en mi amor, dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to his En aquel disciples, tiempo dijo Jesús "I a am the sus true vine, discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el he labrador. takes away every branch A in todo me sarmiento that does mío not que bear no da fruit, fruto lo arranca, and every one y a that todo el que da fruto he lo prunes, poda so para that it que bears dé more más fruit. fruto. You are already pruned Ustedes ya están because limpios of por the las word of palabras truth. que les he hablado. Remain in me, as I Permanezcan en remain mí in you. y yo en ustedes. Just as a Como el branch sarmiento cannot no bear puede dar fruit fruto on por its own sí, unless si no it remains permanece en la on the vid, vine, así tampoco so neither ustedes, can you si unless no you remain in permanecen me. en mí. I am the vine, you Yo are soy the la vid, branches. ustedes los Whoever sarmientos. remains in El que me and I in permanece him en will mí bear y much yo en fruit. él,
ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Anyone who does not Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. people will gather Luego los recogen y los echan al fuego y arden. if you remain in me, Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, you want and it pedirán lo que desean y se realizará. is my Con esto recibe gloria mi Padre, bear much con que den fruto abundante. disciples. Así serán discípulos míos. Verbum Domini. Today we celebrate the great Saint Hoy Teresa celebramos a la gran Santa Teresa de Ávila, 1550, nacida en 1515 y falleció en 1582. Curiosamente, ella falleció el año en que el Papa Gregorio So she puso en vigor el calendario gregoriano. Así que de hecho ella murió el día 4, pero debido al nuevo calendario, su fiesta es ahora en el día 15, porque tuvieron que añadir días para corregir el antiguo calendario juliano. Así que por eso su día de fiesta es hoy. it is important to know something Es importante times though. indicar algo acerca de su época. Order Ella se incorporó a la Orden Carmelita en España, were in pero a los carmelitas se encontraban en una situación difícil of debido a laxity that cierta cantidad de the laxity flojera que se convirtió en corrupción. the 15th La flojera sucedió because durante el siglo XIV debido a so many people la were plaga. dying. Muchas personas estaban muriendo. Europe, between a third Un tercio de Europa, entre un tercio y la mitad de Europa, to strengthen murió debido a survivors la fiebre bubónica. the Así que para and robustecer the plague was kind of over. sus They never got miembros, su afiliación, they just sort of started empezaron a relajar las reglas y después de que terminó la plaga, nunca cambiaron. 16th century. Estaban viviendo This was when la vida buena, was now especialmente en el siglo XVI. conquests Esto fue durante la época en que España estaba consolidando sus conquistas en las Américas. were pouring into Spain. It was Entraban very oro, plata y and gemas preciosas en España. Durante un buen tiempo les estaba yendo muy bien, pero no se puede tener una economía que vive del trabajo de otros sin producir nada internamente. Así que esto also another thing finalmente Spain fracasó, pero in her en aquel momento, en la heat época of de ella, her life era una época muy próspera. Y algo muy importante para entender su vida es que matter of fact 2 years ella nació durante la época, de hecho 2 años antes de que Lutero y Zwingli comenzaran la Reforma Protestante en 1517. Y esa reforma realmente no afectó a España. España no tenía el tipo de corrupción que existía en Alemania. No había, no había ese gran ímpetus de tener ese tipo de reforma. El catolicismo era sólidamente ortodoxo en todas partes del país. De hecho, celebraban que finalmente habían expulsado a los moros de España y ahora era una España completamente católica. Así que eso no era problema. Pero por eso es que también es bueno para nosotros volver a leer el libro del Apocalipsis, capítulos 2 y 3, las 7 cartas enviadas a las 7 iglesias. Porque ustedes ven la iglesia de Esmirna,
was great at that. But estaba en buena condición, had pero different las demás iglesias tenían diferentes tipos de from problemas. luxurious, some Algunas had estaban become corrupt with false disfrutando de doctrine, lujos, otros others estaban were corrupt corrompiéndose by con sexual falsas enseñanzas, immorality, and otros the estaban Lord was corrompiéndose warning por la each inmoralidad in sexual y el Spain. Señor les estaba advirtiendo a cada una de ellas. Kind of En corruption that we España might have no seen había el in tipo de Germany and others, corrupción que but it was veríamos a en corruption Alemania y en of Italia, pero perhaps the era una corrupción Ephesians, de in that quizás como letter tuvieron to los Paul in Efesios. the book of En la carta a Revelation, los Efesios y en el he libro del says, Apocalipsis I know dice que you keep the Orthodox faith, sé que ustedes mantienen la fe but ortodoxa, has pero grown vuestro amor cold. se ha enfriado. And if you don't Y reawaken your si love, no you will be cast out. reavivan su amor, serán Exactly expulsados. what Y had eso es gone on with exactamente Saint lo Teresa que of Avila. estuvo Her pasando own con Santa love Teresa for de Ávila. Christ Su had propio grown amor cold. hacia She Cristo was in se the había convent for enfriado. years, Ella pasó años en but el she was convento, enjoying the pero luxuries of the estaba day, disfrutando los lujos de la and época. the La vida era sisters fácil y frequently las had their hermanas own servants, frecuentemente tenían sus propios where siervos, they sat sus at the propias bedside. siervas, que hacían su And trabajo as she en el was convento mientras ellas se la studying, pasaban she sentadas had a mirror conversando o and chismeando. really liked the way she Ella looked and tenía un kept espejo looking en at su herself habitación in the y mirror. le gustaba cómo se veía y se la This pasaba was mirándose en el espejo. something that fed her ego and her Eso es love algo que alimentaba su ego until y she su amor hacia heard the Cristo se summons enfrió of hasta que heaven from finalmente Jesus. And this is sintió great el that llamado de she Jesús. is called to Y es Teresa magnífico of que haya Jesus sido llamada, por eso se le because llama she came Santa to Teresa de know Jesús, a deeper porque ella love of llegó him a in conocer her un life amor más profundo and hacia Él. spent from about 40 or Y 39, 40 until she died in her 70s. desde que tenía más o menos 40 años, She would give 39, her 40, life hasta que falleció for the más allá love de los of 70, Jesus Christ, entregó su vida por amor a both in Jesucristo, terms of deepening tanto en her lo referente a relationship with him in personal profundizar prayer, su reunión con Él en la as oración well personal, as in como reforming her own en order, reformar su bringing propia it orden, back to the early llevándola de regreso observance of the a la commandments of their own prayer, fasting, and great como mortification. era inicialmente con los And carmelitas en su as vida de oración, ayuna y she gran had to mortificación. basically Y restart the order, debido a ella, kind of like básicamente ella the tuvo que reiniciar la orden y discounts prácticamente or the shops, comenzar una nueva orden, and just like Chicago White Sox players, but they back in the 20s. como con los carmelitas descalzos, This one player, algo similar a lo que pasó con el equipo de béisbol they would eh, be wear de las sandals, Medias Blancas de Chicago a and comienzos del she siglo el 20, en los años 1920. started new convents of the Así que Reform ella throughout fundó nuevos Spain and then later on conventos de la spread Reforma en España y más throughout the adelante world se propagó and here a as well. todo el mundo. Así que también los And tenemos aquí. their mission is to grow Y su in misión love es and with a simple hacer crecer su propio amor y con una go to vida the sencilla interceder por la iglesia, That's especialmente still one of por the los great sacerdotes. treasures I Ese sigue received when siendo I uno de was los ordained grandes tesoros que recibí cuando fui in ordenado 76. en el año 76, Actually put in a Carmelite convent where the sisters are praying. You need their prayers. They're donde really las hermanas perpetuamente rezan por uno, of the Carmelite order, though, didn't el go convento easy. carmelita. Y la reforma A de la lot of orden times carmelita no fue people fácil. think Muchas they're veces las doing personas what que is right piensan que están haciendo lo don't que es want bueno to be no reformed. les gusta ser And that's true reformados. in the church Y eso as well. es That's verdad why también this dentro de la gospel iglesia. Por eso is es que used este for this evangelio feast day. se utiliza para este día de fiesta. Our Lord describes himself as the El vine. Señor se describe a sí mismo This como la vid y we are nosotros banquet. St. los Paul sarmientos. describes the Esto church as nos the habla de body un of aspecto importante. Christ. San Pablo describe a la As the iglesia como el cuerpo de Cristo. savior, that Nosotros somos we miembros have to del cuerpo de be Cristo y Cristo es la personally, cabeza. closely attached Así to que the tenemos person que of estar Jesus Christ personalmente and stay unidos a la persona de focused on him Jesucristo and y permanecer enfocados receive en Él our y spiritual life recibir from him. nuestra vida espiritual As de St. Él. Paul
says in this first Como reading, dice San Pablo we don't even en know la how to primera pray. lectura, We ni ought. siquiera sabemos cómo rezar Spirit of como God debemos, prays to pero el us Espíritu de Dios through her. reza She understood dentro de nosotros y nos hace gemir, Holy Spirit pues no tenemos palabras. because of her union with Ella Jesus Christ. entendió que su don del Espíritu Santo ocurrió únicamente debido a She su wanted unión to be con more grown, Jesucristo y ella buscaba and hacer she grew crecer in great esa unión. mysticism because of her love of Jesus Y Christ. su misticismo creció también por su amor a Jesucristo. And Ese at fue the su same gran deseo. time, Y al mismo tiempo, the branches need to be los pruned sarmientos for tienen que to ser raise podados. Si fruit alguna vez trees han or cultivado árboles there are frutales always o some vides, branches siempre hay which need to be cut algunos sarmientos or they will que hay never que cortarlos produce porque fruit. nunca van a dar They fruto, will take sap, pero sí and so consumen we cut savia. them off so that the Así que sap uno los goes corta into the para que la branches savia that vaya bear fruit a los and to the sarmientos que leaves. sí dan fruto, ya sea la And fruta our misma. Lord uses that as a way to say, El Señor está you guys utilizando esto have to como una manera de decir live que for us. tenemos We que have, again, quitar there are ciertas things cosas de that are nosotros, in and of themselves good, porque hay but there muchas are cosas que branches por sí solas that son buenas, bear pero no hay fruit sarmientos at que no all. dan ningún fruto They en don't nuestras vidas, help us become closer to Christ. que They no nos don't ayudan help a us acercarnos más a our Cristo mission. y no nos ayudan en nuestra So misión. the Father is the vine Así dresser que who will el renew us. Padre And she es experienced a lot of el that. And one viñador, of my como own nos dice Cristo, satisfactions to y is that she could be algo more que me vulnerable. gusta de esta santa es que ella And I always a like her veces idea podía when I see one. ser And muy one of chistosa. my Me favorites is gusta when su she sentido del humor. cleaned the Uno de sanctuary. mis momentos favoritos She es cuando new convent eh, cleaned her habit, estaba preparando ready to go para ir a forth to fundar un worship. convento Her nuevo. cart hit Se, a se, brook. lim- She fell into a stream that she se was baña, wading and got her lava su brand hábito, new habit all la carreta bloody. donde iba, And she turned to God and said, "This is eh, the way you pasa por treat un friends. No bache y wonder you have so few." se cae So, y se ensucia en el lodo y she's a wise guy. le dice al And Señor, my other si esta es la favorite manera en que tratas a she tus said very amigos, wisely, con razón "You tienes are tan like pocos. fertilizer. Y Use otra plenty, frase que ella and they make decía es things grow. que But if you put too many los religiosos son como toxic fertilizante. plants there, Uno los esparce y hacen this is mucho bien, something hacen que that las we have cosas to keep crezcan, in mind pero as si los as tiene we todos juntos en un use solo lugar, That's why I want empiezan a to apestar. urge you not just to Es una read cosa que about tenemos que recordar, her, no but solamente read leer her acerca de su vida, biography, sino leer read su her autobiografía, interior lean castle. su She's castillo very interior. accessible. Saint John of the Cross, Es muy whom accesible. she trained in many ways and worked with, San Juan de la Cruz, quien ella educó is de very muchas maneras difficult y to con quien read. cooperó, es mucho But más Saint difícil de Teresa of leer, Avila pero is Santa Teresa very de Ávila accessible, es muy very accesible. as you can tell, she's pretty down to Como earth. podrán darse cuenta, es And she understands her muy own humilde soul. y She entiende loves su Christ propia alma, and ama a receives great Cristo illumination. y recibe gran The iluminación last debido a thing ello. too is she Un was último elemento también not es too ella long fue canonizada no muy poco 1642, tiempo después de su the same muerte day en Saint Ignatius of Loyola, Saint 1622, el mismo día que San Ignacio de Loyola y So San the, Francisco Javier, in fact, fundadores de mi the propia orden. Jesuits De and hecho, the los Descalces jesuitas Carmelites have had a y long, las close carmelitas relationship. descalzas han tenido Frequently, I've given una retreats relación muy to estrecha. A Carmelites, menudo especially yo he the ofrecido sisters retiros a in carmelitas, Alhambra, especialmente las and maravillosas it's hermanas en Alhambra, nicely y they love the ha ido muy bien. exercise, and Les from the encantan time los of her ejercicios founding, y she desde el momento de su was fundación, close to a lot of ella Jesuits. So this fue muy cercana a one muchos jesuitas. practical Así advice que una vez más, is better es to otro have consejo an práctico. untrained Es theologian mejor tener than a un holy teólogo roller. bien capacitado que un necio santo.